Shalom a todos. El estudio de hoy es de la Parashá semanal Coraj y corresponde del libro números 18, 21 al 32. En esta séptima liyá, los levitas tampoco recibirán una parte de la tierra de Israel. En cambio, tienen el derecho a una décima parte de todas las cosechas de los israelitas. Esto es a cambio de los servicios del tabernáculo y en el templo que prestan. Al recibir este diezmo, los levitas deben a su vez separar una décima parte de este diezmo y dársela a los sacerdotes. El diezmo en hebreo es maaser, es la parte de los productos agrícolas de la tierra de Israel que hay que separar una vez al año y entregar a su respectivo destinatario. Hay tres tipos de diezmo. El primer diezmo en hebreo es maaser richón. El segundo diezmo es maaser chení y el diezmo del pobre es maaser aní. En primer lugar se separa la terumá, la porción separada, que se entrega directamente al sacerdote. La cantidad oscila entre el 1.7 y el 2.5%. En segundo lugar, se separa el maaser richón, que es el 10% de lo que queda del producto, y se entrega al levita. El levita a su vez separa el diezmo de lo que recibe, que se llama terumat maaser, y se lo entrega al sacerdote. Referencia en Deuteronomio 18:26. Y en tercer lugar, se separa el maaser chení, que es el 10% de lo que queda del producto, y lo lleva a Jerusalén para ser comido allí. Esto se hace el primero y el segundo y cuarto y quinto año del ciclo agrícola de 7 años. En Deuteronomio 14 del 22 al 26, en el tercero y sexto años, en el lugar del maaser chení, se separa el maaser aní, el cual es entregado a los pobres. De Deuteronomio 14, 28 al 29, en el séptimo año no se separa los diezmos de la agricultura. Los obreros que obtenían su ganancia en trabajos que no tenían que ver con agricultura, por ejemplo, pescadores, mercaderes, diezmaban también en el séptimo año. El diezmo fue constituido por Dios como un principio para el hombre desde la creación, al igual que el Shabbat. Adán tenía que labrar todos los árboles del huerto, pero no podían comer de todos ellos. El árbol de la ciencia del bien y del mal tenían que ser trabajado, pero no comido. El principio del diezmo es trabajar cierto tiempo sin poder aprovecharse de ello. El que trabaja 40 horas a la semana está trabajando 4 horas para su diezmo sin poder comer de esas horas. Con otras palabras, el diezmo corresponde al trabajo de 4 horas. El obrero no podrá sacar beneficio propio de él. El mismo principio fue establecido en el huerto del Edén. Adán tenía que trabajar el árbol de la ciencia cierto tiempo sin sacar beneficio personal de él. De los otros árboles podía sacar el beneficio de su trabajo, pero aunque el principio del diezmo fue establecido desde la creación, no es un mandamiento obligatorio para los hijos de Noé, sino un medio para reconocer la soberanía del Creador en la vida económica, y los beneficios de dar diezmo lo constituye en prácticamente obligatorio para los justos de las naciones. En las Escrituras, el número 10 representa la totalidad. Por esta razón es que el que da diezmo está reconociendo que no es dueño de sus bienes, sino solo un administrador de los bienes del Eterno. El que nos da el diezmo no reconoce al dueño del universo en su economía personal. De la misma manera sucede con el Shabbat. El que no acuerda del Shabbat dado desde la creación no reconoce al Creador sobre su tiempo. El diezmo es un Shabbat en la economía. El principio del diezmo no depende del servicio en el templo. El primer hombre, Adán, dio el diezmo hasta el día en que comió de él. El que come del diezmo está cometiendo el mismo error que Adán. Cuando comió del árbol prohibido, Abraham dio el diezmo a Melquisedec, que según la tradición fue su profesor de Torá. Y Jacob dio el diezmo cuando volvió de Padán Aram. Esto nos enseña que el templo no es decisivo para dar el diezmo o no.
solamente donde se debe entregar el diezmo. Los levitas tienen la obligación de enseñar Torá al pueblo. Si una persona ocupa el lugar de maestro de Torá, en cierto sentido está haciendo el trabajo de un levita y merece una recompensa económica por su labor. Bueno, en conclusión de esta séptima liyá, podríamos decir que el diezmo fue dado al Eterno y luego Él se lo dio a los levitas. Así que ninguno puede decir que está dando el diezmo a los hombres, aunque en lo práctico son los hombres los que reciben el diezmo. El diezmo es dado a cambio del ministerio levítico, parte de este ministerio que es la enseñanza de la Torá. Como parte del ministerio sacerdotal y levítico consiste en enseñar la Torá, es justo dar el diezmo a las instituciones donde se enseña Torá para que sea entregado a los maestros de la Escritura. Shalom a todos.